Hola traders, bienvenidos a un nuevo video del canal. Pues sabemos que ya arrancó noviembre y sinceramente fue una semana bastante interesante. Digamos que empezar el mes con buenas operaciones siempre se siente bien, pero lo que más me gusta de este tipo de semanas no es solo el resultado, sino bueno, todo lo que se puede aprender también cada día, de cada entrada, de cada decisión e inclusive de cada error. En este video quiero mostrarte un resumen completo de mi operativa durante esta primera semana de noviembre, no solo las operaciones que tomé, sino también el porqué detrás de cada una, qué fue lo que vi en el precio, qué validaciones usé y cómo gestioné tanto las ganadoras como las perdedoras, como los break-even, o sea, todo lo que salió y no salió tal como esperaba. Vamos a empezar el lunes 3 de noviembre. Vamos a subir a la temporalidad diaria. Entonces, ¿qué podíamos llegar a observar? Podíamos llegar a observar de que el precio llevaba unos días bastante bajistas, luego de un saque de liquidez de bastantes altos de días anteriores, el precio estaba en un movimiento bajista. Cuando bajamos a la temporalidad de 4 horas, podíamos observar que nos encontramos en un movimiento bajista, donde el mismo día 3 de noviembre la vela de las 5 de la mañana había hecho un retroceso para tocar el imbalance y estaba mostrando una posible continuación bajista. Cuando bajábamos a una temporalidad menor, como una hora, podíamos llegar a observar que aquí teníamos esta zona de oferta que antes de la misma teníamos este imbalance. De igual forma seguimos bajando. En 15 minutos, ¿qué podemos observar? Podemos observar que, bueno, esa zona que teníamos en una hora, podemos llegar, vamos a refinarla para no tener tampoco tantas cosas marcadas. Podemos llegar a refinar y aquí tenemos una zona. Aquí tenemos imbalance, déjenme ver bien acá. Y además, ¿qué podíamos llegar a observar? Yo como tal opero la sesión de Nueva York. Empiezo a las 8 de la mañana, pero igual como les he comentado en videos anteriores, yo estoy ya delante de los gráficos alrededor más o menos ya de las 7:30, 7:40. Estos horarios son basados en hora Nueva York. Depende de donde tú estés, pues más o menos saca el cálculo del horario que sería en tu región, en tu país. Entonces, en cuestión del euro podíamos llegar a observar de que ya él a las 7:30 había hecho como un retroceso y estaba tocando este pequeño imbalance de acá, luego de salir como de esta pequeña acumulación en la cual él se había metido. Entonces, esto era lo que podíamos observar a las 7:30 en el euro, pero mis entradas yo las ejecuté en la libra. En la libra que podíamos llegar a observar, vamos a mirar un poco. Esto que tengo marcado desde otros días, vamos a quitarlo para que no nos entorpezca. Listo. Entonces, en la temporalidad diaria que podíamos llegar a observar en la libra, igualmente un movimiento bastante bajista en las últimas semanas. En la temporalidad de 4 horas, a diferencia del euro que se veía mucho más limpio, podemos ver de que la libra aquí hace unos días nos hizo un retroceso, como tocar este pequeño imbalance que había en esta parte de acá, que fue el día viernes, y había hecho una reacción, pero ya nos está mostrando un poco de acumulación. No se ve bastante limpio en la temporalidad de 4 horas. Seguimos bajando. En la temporalidad de 1 hora podemos llegar a observar que el precio se encuentra en esta zona de oferta. Vamos a bajar a ver si en 15 minutos tenemos algo más limpio. Y bueno, en 15 minutos, ¿qué podemos observar? Podemos observar que tenemos esta zona de oferta que antes de la misma está este imbalance. Que es otra cosa que me llama bastante la atención y por eso decidí ejecutar la entrada en la libra, que bueno, ya aquí el precio me estaba llegando a las 7:30 de la mañana y además fíjense que él acababa de sacar liquidez de los altos de Londres que formaban altos también respectivamente iguales, lo cual hacía más probable que el precio tuviera que hacer al menos una reacción bajista. Además de eso, ¿qué podemos llegar a observar? Miren esto aquí. ¿Qué es esto? Liquidez. Tenemos liquidez de bajos. Tenemos como una línea de tendencia que nos funciona como liquidez, que podemos llegar a trazarlo como objetivo para que el precio nos llegue a reaccionar en estos puntos que tenemos aquí marcados, o sea, en estas zonas, perdón, que tenemos aquí marcadas, luego de sacar liquidez del Alto de Londres y entonces trazarnos como objetivo esta línea de tendencia que venga a liquidarnos el otro extremo de Londres. Además de eso, antes de mostrarles exactamente la ejecución, porque como pueden observar, la entrada que tomé
El día lunes la primera entrada fue una venta en la libra dólar, tomando en cuenta la tendencia, la liquidez, esas zonas que teníamos ahí en la libra, que el euro, recuerden, estaba tocándonos este imbalance luego de esta pequeña acumulación. Y bueno, en cuestión del índice del dólar, ustedes saben que el DXY tiene una correlación totalmente negativa, o sea, se mueve completamente opuesto al euro dólar y por tanto a la libra dólar. Podía llegar a observar, o sea, que el precio aquí estuvo como un poco lateral. Aquí pudo haber sido una manipulación que vino directamente a tocarnos por muy poco este pequeño imbalance que tenemos alcista y entonces podía llegar a trazarme como objetivo el Alto de Londres, o sea que él viniera a sacar el Alto de Londres. Todo este tipo de cosas me sirven como confirmaciones de dirección que me puede ayudar como para tener más confirmaciones, para más seguridad de esta entrada que voy a ejecutar. Yo opero únicamente el euro dólar y la libra dólar, pero me baso mucho en la correlación positiva que hay entre ambos y la divergencia con el índice del dólar. Por tanto, cuando comenzó mi sesión en la libra, vamos a bajar, yo bajé a una temporalidad menor para esperar confirmaciones, esperé una reacción, recuerden que a esta hora ya yo estoy parada aquí frente a los gráficos, pueden ver que el precio entró bastante a la zona, esperé una reacción del mismo y más o menos por acá yo ejecuté mi entrada. El stop loss lo coloqué un poco por encima de estos saltos y mi take profit, déjenme mirar en 15 mejor, lo ubiqué más o menos debajo del último low, no, 2.96 no. Entonces aquí fue más o menos un 2.5 o algo así que más o menos tuve que haber puesto el stop loss más arriba, cubriendo esta zona. Y el take profit más o menos por este bajo de acá. Porque muchas veces tenemos la línea de tendencia de varios bajos como liquidez y el precio no llega a sacarlos todos de una sola vez, sino que liquide el primero, el segundo y bueno, ya luego puede ser que dé un retroceso, a no ser que haya mucha fuerza hacia esa dirección o bueno, en este caso, que tenemos el bajo de Londres que nos sirve como el otro extremo para el saque de liquidez y él pueda llegar a tomárnoslo. Entonces aquí más o menos fue donde yo ejecuté mi entrada. Entonces, ya aquí, más o menos, como pueden observar, 9:30 de la mañana fue el primer take profit. O sea, este fue el primer take profit que me llevé el día lunes. Ahora, luego de eso, voy a mostrarles un poco qué fue lo que hizo en cuestión del euro. Vamos a buscar 9:30. Listo. Como pueden observar en el euro, el precio también nos llegó a reaccionar en este imbalance y se dio el movimiento alcista. Y en cuestión del índice del dólar, vamos a correr hasta las 9:30. Listo, falta una más. Como pueden observar, el precio también llegó a reaccionar en este imbalance y llegó a tomar estos puntos de liquidez. Ahora, ¿cuál fue esa segunda entrada? Bueno, luego de ver que se cumplió perfectamente el objetivo, que el DXY vino y sacó este alto de Londres que tenemos y cuando subimos a temporalidades más altas, como una hora, podíamos llegar a observar, estamos ahora parados en el índice del dólar, de que el precio había sacado inclusive el alto anterior y estaba haciendo rechazo alcista. En la temporalidad de 4 horas podemos observar que la apertura de la vela de las 9 de la mañana en el índice del dólar había sacado el alto de la anterior. Y bajando a una hora, 30 minutos, ya pueden observar como el rechazo que había alcista, lo cual es un indicio de que probablemente el precio tenga que hacer ahora un retroceso. Entonces, en cuestión de la libra dólar, cuando igualmente vamos a la temporalidad de 4 horas, que podemos llegar a observar que la vela de la apertura de las 9 de la mañana, cuando nos tocó el take profit, que recuerden que nos encontramos en este punto y aquí nos está mostrando completa la vela, pero bueno, recuerden que nos encontramos acá cuando él acababa de tocarnos el take profit y de liquidar este punto de aquí, como pueden observar,
esta vela de las 9 de la mañana vino y sacó liquidez. Recuerden que ahí teníamos en 15 minutos una línea de tendencia de bajos. El precio vino, nos sacó estos bajos y en la apertura de las 9 de la mañana nos está mostrando un fuerte rechazo bajista. ¿Qué pasa? Que en ese momento, cuando yo me encuentro ahí, en una hora, en 30 minutos, yo espero, al ver que la apertura de la vela de las 9 de la mañana sacó el bajo de las anteriores y estaba haciendo un rechazo, espero una confirmación que viene siendo una reacción alcista. En 15 minutos podemos observar que miren, esta vela de acá ya nos está mostrando un rechazo bajista. Entonces yo esperaría una reacción alcista antes de llegarme a montar en una compra. Ahora se las muestro y en cuestión del euro dólar podemos observar mucho más claro. Fíjense que en 4 horas cuando subimos la apertura de la vela de las 9 de la mañana hizo totalmente lo opuesto que en el DXY. ¿Qué hizo? El DXY en 4 horas fue a liquidar su alto. Como tiene una correlación negativa con el euro hizo lo contrario, fue y liquidó el bajo anterior y en 4 horas podemos observar igualmente un rechazo bajista. Cuando vamos a 1 hora, fíjense, podemos observar lo mismo que estábamos viendo en la libra, lo cual es otra confirmación más de la posible dirección, saque aquí, 30 minutos, podemos observarlo igual, 15 minutos, podemos observarlo muchísimo mejor el rechazo que hay bajista. Entonces, ¿qué yo hice? Observando todas estas cosas, esperé, como les comento, una reacción alcista. Bueno, en este caso la vela fue bastante fuerte en 15 minutos, en 5 fue aquí donde entré. Como pueden observar, fue bastante, o sea, mal punto el que obtuve. El stop loss más o menos lo coloqué en este punto para cubrir el imbalance y cubrir esta zona, porque bueno, ya si llegaba hasta aquí abajo no me iba a llegar a respetar porque iba a seguir liquidando más bajos. Y el take profit en este caso lo coloqué en el alto de la vela anterior, que viene siendo este alto de aquí. Como pueden ver, ya ahora cuando subo a 4 horas lo pueden ver hecho, pero cuando estábamos en 5 viene siendo este alto de acá. Y listo, le voy a dar a correr. Y listo. ¿Ven? Esta fue la segunda entrada que yo ejecuté el día lunes. Fue un beneficio más o menos un 1.7, algo así. Y fue básicamente por eso que podíamos observar de todas esas confirmaciones. Como pueden ver, el precio aquí me hubiese dado un mucho mejor punto de entrada porque nos retrocedió justamente a 5 minutos a tocarnos este imbalance para luego dar esa reacción. Pero yo no soy adivina ni tengo una bola mágica, entonces basado en lo que yo estaba esperando, que era una reacción a favor del movimiento, ahí fue donde me monté. Y en cuestión del euro dólar les voy a mostrar, ven que en 15 minutos tenemos esto. Ya aquí el precio nos hizo como una reacción y se fue hacia arriba completamente. Y en cuestión del DXY, les voy a mostrar ahora qué fue lo que pasó. Igualmente, el precio hizo su rechazo en 15 minutos, aquí nos hizo una reacción y se dio el movimiento bajista. Y así fue como llegué a cerrar el día lunes. Ahora vamos al día siguiente. Bueno, el próximo día fue el martes 4 de noviembre. En este día no nos vamos a tardar tanto debido a que yo no operé, bueno, por razones personales, pero más o menos les voy a mostrar mi análisis y qué era lo que hubiese ejecutado ese día. Partimos desde temporalidad diario en el euro dólar, que podemos observar de que el precio lleva un movimiento bastante bajista. Podemos observar que el precio en los últimos días nos ha cerrado por debajo de la vela anterior, mostrando fuerza en esa dirección. En la temporalidad de 4 horas podemos observar igual un movimiento bastante predominante bajista. En la temporalidad de 1 hora podemos llegar a ver que el precio, bueno, cuando concluyó el día de ayer, que cerramos, bueno, con la compra esa, el precio vino y nos entró a estas zonas de 1 hora para ventas y reaccionó automáticamente dándose, bueno, en lo que quedaba del resto del día y en la sesión asiática, para que unos minutos antes de la sesión de Londres a las 2 de la mañana el precio volviera a tocar el imbalance y tuviera una reacción en él fuertemente, ocasionando que la distribución en Londres fuera completamente bajista. En la temporalidad entonces de 15 minutos, cuando bajamos, ¿qué podemos llegar a observar?
podemos llegar a observar que tenemos esta zona de oferta, que antes de la misma tenemos imbalance. Y además que acá tenemos otra zona a considerar para ventas a favor del movimiento. Recuerden, siempre traten de irse a favor del movimiento predominante, porque querer operar en contra, digamos, de la tendencia es como querer agarrar un cuchillo que va cayendo. Entonces, aquí tenemos estas zonas. En cuestión de la libra dólar, vamos a hacer un análisis rápido. En diario, igualmente, podemos observar que el precio ha tenido bastante fuerza bajista. En la temporalidad de 4 horas podemos ver lo mismo. Y en la temporalidad de 1 hora, cuando vamos a refinar, podemos observar que aquí tenemos una zona de oferta, que antes de la misma tenemos bien marcado todo este imbalance bajista. En temporalidad de 15 minutos, cuando queremos ir a refinar, podemos llegar a refinar en esta zona o hasta acá. Entonces, este día, que era lo que podíamos haber hecho, y bueno, en cuestión del DXY podemos observar de que el precio estaba en un movimiento alcista, ya que saben que se mueve completamente opuesto, y que justo unas horas antes de la apertura de Nueva York, él está reaccionando en este imbalance alcista. Entonces, en cuestión del euro dólar, tengo estas zonas para ventas. Yo hubiese esperado irme a favor del movimiento, como en la temporalidad de 4 horas, 1 hora, podía observar el movimiento predominante bajista. Esperaría un retroceso del precio hacia esas zonas, una reacción y luego agarrar un beneficio a favor de ese movimiento. Vamos a observar a ver qué fue lo que pasó. Fue la apertura de Nueva York. El precio nos llegó, y reaccionó. Justo, digamos, hasta liquidar este bajo que tenemos acá, que cuando miramos en la temporalidad de 4 horas, fue en la apertura de la vela de las 9 de la mañana que liquidó la vela anterior. Y bueno, esto hubiese sido quizás la posible entrada que hubiese tomado este día. En cuestión de la libra, vamos a observar qué fue lo que hizo. Igual el precio vino a ser un pequeño retroceso como a esta zona de oferta que tenemos acá en 15 minutos y hizo su reacción, lo cual hubiese sido como una correlación positiva en ese momento entre el euro dólar y la libra dólar, como para confirmar la posibilidad de entrar una venta, ya sea en el euro o ya sea en la libra, puesto a que el euro nos llegó a tocar por muy poco el imbalance y pues la libra nos llegó en ese mismo instante a tocar esta zona de oferta, ambos a favor del movimiento. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente día. El miércoles 5 lo que me pasó fue un break-even. Como mismo estamos observando ahora en la temporalidad de 30 minutos, ¿qué dirección ustedes creen que fue por la cual yo opté? No hagan trampa y déjenle en los comentarios. ¿Tú piensas que yo compré o piensas que yo vendí? Observando simplemente esto de acá ahora. Bueno, pues te digo, si dijiste que yo decidí comprar, pues te equivocaste. Lo que yo decidí hacer fue irme en venta. Sabemos que toda la semana el precio ha estado bastante bajista. Cuando mirábamos en 4 horas, que era lo que podía observar, que había como un pequeño desgaste, aunque el precio seguía, o sea, el día anterior y al comienzo de la sesión asiática tenía fuerza. Ya el precio en algún momento tiene que hacer la reversión. Pero ¿qué pasaba cuando estábamos en 1 hora o en la misma temporalidad que era la que les estaba mostrando, 30 minutos? Miren esta liquidez tan bella que tenemos aquí. Entonces, luego de tener todos estos saltos respectivamente iguales y que coincidían, bajos. Estos bajos perfectamente alineados y que coincidían con los bajos de Asia y que el precio, bueno, que a lo mejor en este caso fue un pequeño detalle que muchas veces cuando el precio llega a ser esto, que en Londres tuvo una fuerte, una reacción bajista y el precio llegó casi a liquidarlos, pero fíjense cómo automáticamente casi al liquidarlos hace un rechazo y un movimiento alcista está mostrando algún indicio. Pero bueno,
Yo, cuando comenzó la sesión, esto es 7:30, yo veía que el precio me había sacado por muy poco esta zona que tenía como para acá, como para ventas, pero tenía esta liquidez muy obvia aquí. Por tanto, en 15 minutos y en 5 en temporalidades más bajas, fui esperando una pequeña reacción del precio, que fue más o menos acá, justo a las 8 de la mañana. Entonces yo ejecuté mi entrada en este punto, el stop loss más o menos lo puse, creo que fue por aquí, y estuve buscando mi take profit justo aquí donde estaba la liquidez que me daba un 1 a 2. Además, cuando iba a mirar el euro, realmente algo limpio no tenía como para poder ejecutar una venta. Quizás eso era un indicio de que quizás el día no estaba muy bueno, porque como podemos observar, esto prácticamente es una consolidación en la que se encontraba el euro. Pero bueno, es que la libra estaba muy clara, esta liquidez de aquí, y yo dije, por Dios, vamos a tirar hacia allá. Y aquí fue donde yo coloqué mi entrada y bueno, les muestro. Aquí ya me sacó en break-even. ¿Qué fue lo que hizo? El precio vino de nuevo a este punto, ni siquiera llegó a sacar este bajo y automáticamente hizo un rechazo. Yo obviamente al ver que ya el precio se encontraba primeramente cerca de mi take profit y que nuevamente estaba a punto de tocar este punto con bastante fuerza, como pueden ver que bajó, ya yo estaba colocada en break-even. Por tanto, cuando él ya hizo este fuerte rechazo, fíjense que no quiso liquidarlo. Ya yo estaba en break-even y aquí fue donde el precio me sacó en break-even. Y así concluyó este día miércoles. Pero les voy a enseñar qué fue lo que pasó igualmente en el euro para que puedan ver. Miren. Sin embargo, ¿qué hizo el euro? Hubo esta pequeña divergencia. El euro sí llegó a salir como de esa lateralización, esa acumulación en la que él se encontraba, sí llegó a sacar el bajo inclusive del día anterior, porque esto es un bajo de días anteriores, esto es un bajo del día anterior, del día 4, fíjense, sacó esa liquidez, hizo un rechazo, inclusive luego hizo de nuevo un retroceso y ya luego hizo su reacción hacia arriba. Esta fue la pequeña divergencia. Fíjense que esto fue apenas a las 9 de la mañana y a las 9 de la mañana, fíjense que el GBP se encontraba en este punto, intentando aún llegar aquí abajo. Hizo el retroceso, como mismo lo hizo el euro luego bajó, fíjense, a las 10 como para intentar tomar este punto, pero no pudo. Y ahí fue a las 10 cuando el precio aquí en la libra estuvo bastante cerca del objetivo, inclusive hizo un rechazo y por tanto un movimiento alcista. Cuando miramos en 4 horas podemos observar, como les estaba mostrando, que fue justamente en la apertura de la vela de las 9 de la mañana, que fíjense que sacó liquidez de los bajos de todas las anteriores e hizo un fuerte rechazo. Entonces vamos a pasar al siguiente día. Bueno, el día jueves, ya les voy adelantando, fue otro break-even más. Porque, como pueden observar claramente aquí en la libra, cuando, bueno, yo entré, estas eran ya las 7, ya viene la apertura de Nueva York. Esto estaba refinado, que era una zona en 15 minutos, no sé si recuerdan, que marcamos unos días anteriores. Yo usualmente no suelo tomar zonas tan antiguas, pero en este caso pues sí decidí tomarla en cuenta. Entonces, cuando el precio me llegó aquí justamente a las 7:45, yo fui esperando. ¡Uy! Se me fue. Bueno, como les decía, aquí ya se me fue un poco, pero yo estuve esperando, como siempre, una reacción. Aquí el precio no me lo llegó a hacer porque me tocó en esta vela, o sea, en esta vela me la tocó 7:45, 8 fue apertura, no me llegó por lo menos a envolver esta como para mostrar más fuerza bajista, porque aquí me está mostrando más fuerza alcista, así que seguí esperando. Me entró mucho más a la zona, lo cual me servía porque como es una zona de 1 hora, se dan cuenta que es bastante amplio, me había tocado apenas el imbalance y bueno, tenía esta zona de oferta, la cual sí llegó y cuando me hizo aquí, yo entré acá, stop loss, por aquí más o menos creo que fue, cubriendo un poco de la mitad de esa zona. Y el take profit sí lo había puesto como por aquí, más o menos era por acá, casi un 1 a 2. Pero ¿qué fue lo que pasó? Esto. Cuando el precio aquí me hace el rompimiento de esta parte aquí pequeña y aquí me está tocando en 15 minutos esta zona y yo veo
que él en la libra el día anterior no quiso llegar a este bajo, porque ese sí era mi objetivo principal el día de ayer. Entonces yo automáticamente, nada más que él supere este punto y me llega a tocar esta vela aquí en 15 y yo veo que en temporalidad como 5 minutos me estaba haciendo como una envolvente, como una reacción, yo me protegí y bueno, ya el resto es historia. Pueden observar que si no me hubiese protegido hubiese sido totalmente un stop loss este día. Entonces, vamos entonces al día viernes, que es cuando concluye la semana. Bueno, el día viernes me llevé entonces un stop loss y fueron 2 take profit. El primer stop loss lo puedes observar ahora mismitico. La entrada yo decidí ejecutarla, más o menos fue por este punto, fue una venta, el stop loss más o menos estaba encima de este alto y el take profit yo quería ir a tomar este bajo que tenía aquí. El problema que era, primeramente entré un poco antes, sí, de mi sesión, como 10 minutos más o menos, porque pensé que el precio al venir aquí la libra y sacarme el alto de Londres por muy poco y ya hacerme un rechazo y una reacción, pensé que iba a darme una distribución bajista. También porque el DXY, bueno, ahora pueden observar y se pueden volver un poco locos con todas estas líneas, pero la que más importa es la línea blanca. Esta línea blanca es del alto, o sea, del bajo, perdón, del día anterior, del día 6. Y como pueden observar, vamos a bajar a 15. Justo cuando el precio vino y sacó esta liquidez, eran también 7:45, justamente la misma hora en la que yo vi esto en la libra. Entonces, que yo pensé que el DXY, como había sacado un bajo importante, un bajo diario, iba a tener una reacción y iba a querer al menos retroceder hasta liquidar quizás estos altos que tenía por acá arriba o a tocar un poco más estas zonas de acá como para ya luego irse en venta si era la dirección que él deseaba. Y entonces decidí entrar en una venta aquí en cuestión de la libra, también porque en 4 horas, y aquí lo vemos conformado completamente porque se ve la vela entera de 4, pero cuando yo comencé, ella había sacado estos altos que tenía acá y me estaba mostrando un rechazo alcista. Por lo tanto, yo pensé que el precio iba a querer darme el movimiento bajista, pero como pueden observar, yo entré prácticamente en el punto más bajo y me llevé un stop loss. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Yo luego de ver que el precio se me estaba yendo en contra, que ya el DXY lo que había hecho prácticamente, a pesar de liquidar un bajo diario, era ir a tocar este pequeño imbalance que tenía aquí y que tenía, o sea, este bajo de días anteriores también, bueno, déjenme marcar que aquí se movió bastante, que podía ser el movimiento del día y que en cuestión del euro dólar, cuando vamos a la temporalidad de 4 horas, podemos observar que la vela de las 5 de la mañana cerró con bastante fuerza por encima del anterior, mostrando fuerza hacia la dirección alcista y que tenía toda esta liquidez de altos, que me coincidía con altos inclusive de días anteriores. Ya entonces razoné que la dirección más probable para este día era el alcista y muchas veces yo desde el día anterior, como vieron que me llevaba 2 días en break-even, me había metido mucho en la cabeza dirección bajista, venta, 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 y aquí pues me pasó factura justamente cuando el precio ya me había sacado aquí en stop loss y pude razonar un poco más allá, vi que además tenía toda esta liquidez, fíjense, de altos prácticamente iguales, que coincidían con los altos de la sesión asiática. Por tanto, además de eso, podía observar que cuando el precio me hizo aquí este retroceso, que fíjense que me rompió, cuando él me sacó en stop loss, me rompió, aquí me hizo justo el retroceso, yo entonces ejecuté mi compra con el stop loss más o menos por aquí, cubriendo poco más de esta zona y entonces el take profit lo coloqué justo por encima de este alto de aquí. Y bueno, como pueden observar, esta fue la compra que gané.
La primera operación realmente estuvo un poco mal, un poco apresurado. También podía haber sido por los días anteriores que me había sacado en break-even y entonces yo realmente la libra aún veía muy claro esta liquidez que tenía aquí abajo y quería a empujones que fuera a tomarla, pero ya luego entonces cuando ya vi realmente que era lo que probablemente estaba pasando, lo que el precio me estaba mostrando y no lo que yo quería, pude notar inclusive esta liquidez que tenía aquí, en cuestión del euro que sí estaba más claro, en 4 horas, como había cerrado por encima, fíjense qué fue lo que hizo, que más aquí arriba yo lo tenía marcado, fíjense este imbalance, que él fue justo ahí, hizo una reacción y un rechazo hacia la baja, y pues bueno, aquí fue donde yo hice la otra entrada en la dirección, que le entré doble en la cuenta. Dividiendo de esta manera el riesgo, la primera entrada fue más o menos por aquí, y la segunda fue cuando me volvió a retroceder, que me confirmó y ya yo sabía que esa dirección estaba bastante probable porque ya había observado el euro, toda la liquidez, lo que me estaba mostrando en temporalidades más altas y bueno, había acabado de ver bien la liquidez de esos saltos que me coincidían con Asia. Y bueno, así fue como cerré esta primera semana de noviembre. Un inicio con fuerza, luego días neutros, luego días no tan buenos y digamos que un cierre con una pizca de sabor agridulce. Pero sobre todo una semana donde reafirmé algo que tengo cada vez más claro, que la consistencia no se mide por los resultados de un día, sino por la manera en que llegas a responder al mercado, incluso cuando no todo sale perfecto. Muchos me llegan a preguntar, ya que han visto SEA últimamente los retiros que he llegado a hacer de distintas compañías de fondeo y lo que sí puedo notar es que muchos se quieren decantar por una sola compañía de fondeo muchas veces y yo les digo de todo corazón que eso no suele ser muy buena idea, ya que pueden llegar a fallar, muchas tienen reglas, pueden llegar a negarte pagos, inclusive la más buena o inclusive si algún día se te va un poco la olla, por decirlo de alguna manera, y te da por arriesgar de más, inclusive puedes llegar a perder la cuenta simplemente por eso. Por ejemplo, Funding Pips tiene inclusive una regla de que cuando estás fondeado no puedes arriesgar más de un 3% en una idea de trading o algo así, o no puedes llegar a perderlo. Entonces, si eso se te olvida y le metes demasiado, pues acabarías perdiendo. Por eso una buena idea siempre es diversificar entre varias compañías de fondeo, ya que existen muchísimas en el mercado con distintos precios, distintas condiciones. Y además ir separando para que vayas creando tu propia cuenta con tu capital en un buen broker. Esto es muy importante. De esta manera es tu propio dinero que vas a ir creciendo de a poco esa cuenta, porque sí, las compañías de fondeo son una buena opción para capitalizarte, pero pueden darte millones de problemas, además de todas las reglas que la mayoría tienen. Por eso es una buena idea que vayas de a poco ir creando lo tuyo propio, tu propia cuenta. Tienes diversos brokers para poder escoge siempre uno que tenga buenas regulaciones, que tenga buenas condiciones de trading. Yo, en lo personal, para mí es HFM un buen broker. Por ejemplo, la cuenta RAW, que es la cuenta cero, que es de más bajo spread, se asimila mucho a las compañías de fondeo que tienen el spread bastante bajito. Además que como yo opero el euro dólar y todo ese tipo de cosas, me viene genial ese tipo de condiciones. Entonces, de a poco vas creciendo tu propio capital, además de que ahí no tienes ningún limitante para retiros, puedes operar como desees y te vas como independizando cada vez más. Recuerda que el objetivo no es querer ganar todas, sino mantenerte enfocado, fiel a tu plan y seguir avanzando con disciplina y con calma. Si te gustan este tipo de videos donde te muestro un poco más de mi operativa real, cómo me va en la semana, pues déjame un comentario para saberlo. Si tienes alguna duda o sugerencia, también me lo puedes dejar por ahí. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para que estés al pendiente de